como ya he hablado de temas de inteligencia artificial cuántica en encuentros anteriores, la idea que tengo hoy pues, es presentar algún caso un poquito más particular y dejando la parte más introductoria que sí que hemos trabajado y que hemos comentado en presentaciones anteriores. Seguramente Emilio, como estaba en clase, no podía asistir a su presentación, pero seguramente Emilio os haya presentado ya nuestro grupo de investigación, que es el grupo del Laboratorio de Análisis Inteligente de Datos. El grupo en general pues, bueno, trabaja en diferentes temas de análisis de datos y aprendizaje automático y con mucha experiencia, en particular en aplicaciones médicas, pero también en otras muchas. Creo que Emilio ha estado hablando en particular de aplicaciones industriales. Dentro de este grupo tan grande pues hay una serie de personas que estamos fundamentalmente dedicados, como ya hemos comentado en presentaciones anteriores, al tema del aprendizaje automático cuántico o la inteligencia artificial cuántica, que bueno, sin entrar a volver a explicar lo que ya hemos comentado en encuentros anteriores, por no extenderme demasiado, pues como ya sabéis, pues básicamente una línea de investigación, una línea de conocimiento que aúna conceptos de aprendizaje automático, inteligencia artificial y también de información cuántica. Bebe en ambos sentidos, muchas veces desde el campo del aprendizaje automático se proveen soluciones clásicas o cuánticas a problemas de información cuántica y en otras ocasiones pues es el campo cuántico el que consigue dar versiones optimizadas o mejoradas de algunos algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, mi idea hoy es sobre todo centrarme en estos dos primeros puntos que tenemos en el outline, en el glosario de la presentación, que son dos casos de éxito recientes en los que hemos estado trabajando, en los que hemos conseguido resultados bastante importantes para la comunidad. De hecho, han desembocado, además de en publicaciones científicas, en dos, de momento, peticiones de patente que, bueno, que están bajo estudio ahora mismo. Si me diera tiempo, cosa que dudo, porque los que me hayáis visto en ocasiones anteriores tiendo a enrollarme bastante, pues hablaría de los otros dos temas que sí que marginalmente los he comentado en presentaciones anteriores, entonces no los considero tan importantes. Y en el caso aún más optimista de que me sobrara tiempo, pues hablaría de otros proyectos en los que estamos trabajando. Pero mi idea es sobre todo centrarme en estos dos primeros, sin entrar en demasiado detalle, pero sí, bueno, por comentaros dos aproximaciones diferentes en las que este tipo de soluciones resultan útiles. Una es el campo de los memristores cuánticos. Para los que no conozcáis lo que es un memristor, bueno, se habla de que es el cuarto componente eléctrico, es básicamente una resistencia con memoria. Eso hace que tenga características no lineales, básicamente presenta un ciclo de histiéresis que la caracteriza. Y bueno, es un componente que está generando bastante interés a varios niveles. A nivel de computación, porque por un lado permite realizar tanto las tareas de memoria como las de procesado en una única unidad, y también en diferentes empresas importantes de componentes electrónicos, porque aparentemente puede proveer importantes soluciones, importantes avances en computación neuromórfica, todo esto a nivel clásico. Hace unos años, pocos, quizá 3 o 4 años, se propuso, bueno, quizá algo más, 5 o 6, quizá, se propuso una versión teórica del memristor para el campo cuántico. ¿Vale? En principio era una aproximación meramente teórica, pero en los 2 últimos años se han llevado realmente al laboratorio y se han podido implementar memristores cuánticos con las propiedades que de ellos se esperaban. Eso abre un campo muy interesante porque permite pues, encontrar un paralelismo a lo que comentaba anteriormente de poder llevar a cabo una computación neuromórfica a nivel clásico, pero al campo de la computación cuántica. Y debido al auge que está teniendo ese campo, pues es sin duda un aspecto muy importante. La situación es, sin embargo, que bueno, después de la propuesta teórica que se hizo del memristor cuántico y de llevarlo al laboratorio, realmente se trabajó con un único memristor y bueno, pues se estaba trabajando un poco en ver cómo se comportaba. Entonces interesa bastante a través de
los parámetros que tiene el MemRestore, que bueno, depende también de los que puedas unir, pero podríamos hablar de un par de parámetros. Saber cómo los deberíamos combinar para conseguir que la respuesta memrestiva fuera lo más alta posible, ¿vale? Que ese ciclo de histéresis envolviera una curva, o sea, un área lo mayor posible. Entonces, nuestra aportación fundamental ha sido en intentar caracterizar ese comportamiento memrestivo en circuitos formados por un memrestor cuántico y por dos memrestores cuánticos entrelazados. El nivel de predicción ha sido muy acertado. De hecho, ahora estamos trabajando también en un sistema tripartito para incluir un tercer memrestor, que en principio aumentará un poco la complejidad, pero no es de esperar que suponga un cambio importante, ¿no? A nivel científico o a nivel técnico. Pero lo más interesante que ha surgido en este entorno, y es lo que ha llevado también pues, a la publicación, a la patente y a todo lo que os estaba comentando anteriormente, es que encontramos una correlación muy alta entre esa memrestividad y las correlaciones cuánticas del sistema. Las correlaciones cuánticas del sistema básicamente son el entrelazamiento. Entonces, si os fijáis en las curvas que tenemos aquí, esto es el factor de forma, la F esta, que es el área incluida dentro del ciclo de histéresis. Entonces, para la configuración óptima de parámetros, como veis, siempre va un poquito por encima de la otra configuración cualquiera, que hemos cogido una aleatoria subóptima. Eso es de esperar, ¿no? Porque tú lo que estás buscando es la combinación de parámetros que al final te devuelvan una memrestividad máxima, pero lo que no era de esperar, y es el resultado más importante del trabajo, es que cuando comparas sin haber utilizado para nada correlaciones cuánticas en los modelos, la memrestividad con el entrelazamiento cuántico, vemos como cuando tenemos la configuración óptima, que es la línea continua, el entrelazamiento es mucho mayor. Estas son las correlaciones cuánticas que básicamente te miden el entrelazamiento, y aparte dura mucho más en el tiempo, o sea, no decae frente a cualquier otro tipo de configuración. Entonces, eso es bastante prometedor a la hora de poder implementar soluciones realmente factibles y que puedan aportar algo diferencial en computación cuántica neuromórfica. Ese es uno de los problemas que os quería comentar. Y el segundo es un tema muy interesante, que es lo he mencionado ligeramente en alguna presentación anterior, que es lo que llamamos, no sé muy bien cómo traducirlo, pero bueno, la aproximación contradiabática. Dentro de la computación cuántica hay diferentes aproximaciones, y una de ellas es lo que conocemos como computadores adiabáticos o los quantum annealers, que básicamente solucionan problemas de optimización, parten de un problema sencillo, ¿vale? Que estaría definido por un primer hamiltoniano, ¿vale? Que es este hamiltoniano que pone aquí, y después tú puedes hacer que ese hamiltoniano vaya haciéndose cada vez más complejo y al final realmente caracterice el problema de manera exacta. Entonces, si tú consigues que esa expansión sea diabática, es decir, que sea muy lentita, tú partes de un hamiltoniano muy sencillo que sabes que tienes en el ground state, en el estado de mínima energía, y expandes el problema hasta un problema complejo donde sigues estando en el ground state, en el estado de mínima energía. Claro, eso es muy interesante porque te permite encontrar la mejor optimización posible para un problema dado. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que si tú haces esa aproximación de manera adiabática, vas a necesitar mucho tiempo, teóricamente un tiempo infinito, para poder asegurar que estás en esa situación. Entonces existen una serie de aproximaciones que se llaman los atajos a la diabaticidad, shortcuts to adiabaticity. Y bueno, pues básicamente lo que hacen es intentar acelerar ese proceso. Y una de las aproximaciones más interesantes y que más se utilizan son lo que se llama incluir una serie de términos contradiabáticos, ¿vale? Esos términos contradiabáticos aceleran el proceso y te permiten encontrar una solución razonablemente buena en un tiempo pues aceptable. Este proceso, por tanto, optimiza tanto esta lambda que relaciona los dos hamiltonianos como los términos contradiabáticos.
Las dos aproximaciones más habituales que existen a día de hoy para encontrar esos términos contradiabáticos son estas dos, que no tienen tampoco demasiado importancia en la presentación de hoy, que son, no sé, no me cojo el láser, bueno, el Nested Commutator y los circuitos variacionales, ¿vale? Cuánticos. Entonces, al final son aproximaciones y, bueno, pues hay veces que funcionan mejor, veces que funcionan peor, y una vez encontrados los resultados hace falta una interpretación física bastante importante para saber en qué medida no se ha roto el régimen adiabático o si se ha roto en qué medida. Y, bueno, pues planteamos la opción de utilizar métodos basados en Machine Learning para poder optimizar ese proceso. Entonces, en particular, hemos utilizado PINs, que también se ha hablado en charlas anteriores. Como sabéis, son redes neuronales con información física, tienen un sesgo físico que ya sea en la arquitectura, normalmente en la función loss o en las funciones de activación, pues permite incorporar esa información física y que el modelo realmente, si está definido en función de ecuaciones diferenciales, pues pueda darte una solución físicamente plausible. Entonces, como lo hemos planteado nosotros, ha sido que hemos montado modelos basados en pins que van a devolver tres cosas. Van a devolver, por un lado, la lambda, que es este parámetro que guía el paso entre un hamiltoniano y otro. Vamos a encontrar también el potencial de gauge adiabático, que básicamente es los términos contradiabáticos, que es lo que queremos optimizar. Y aparte, también esta C de la que hablaré ahora después. Si nos olvidamos de esta C, con estas dos soluciones, como tú realmente estás, digamos que en cierta manera, como dando una solución numérica a un problema de ecuaciones diferenciales, tendríamos el problema de encontrar los términos contradiabáticos, en principio resuelto de manera exacta. Aplicado, ahora os comentaré en qué tipo de entorno lo hemos aplicado, pero bueno, lo aplicamos en diferentes situaciones, en diferentes entornos, y los resultados eran muy buenos, daba la solución exacta, básicamente, como ahora veremos en la siguiente diapositiva. Y bueno, en general, a nivel teórico, a nivel académico, pues era un resultado ya de por sí muy importante, pero nos planteamos intentar darle una vuelta más, porque si tú encuentras esos términos contradiabáticos, realmente a la hora de meterlos en el ordenador cuántico, pues tienes la información, pero la tienes que traducir de alguna manera. Entonces, la manera de traducirla es intentar representarlo en la base que es natural para esos ordenadores, que básicamente viene dada por lo que se conocen como matrices de Pauli, que como aquí hay algunos físicos os sonará, y es la manera en la que tú implementas las diferentes puertas lógicas que tiene el computador cuántico. Entonces, nos planteamos no solamente encontrar los términos contradiabáticos, sino encontrar la descomposición de esos términos en forma de matrices de Pauli. Los resultados, la verdad, es que han sido bastante positivos. Hemos estado trabajando bastante duro este último año en esto. Y, de hecho, pues como os he comentado, pues aparte del crédito científico de las publicaciones, pues también pues, es relevante pues, que hemos conseguido, o de momento enviado esa solicitud de patente en colaboración con una empresa alemana de computación cuántica. Si miramos los resultados, vemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la evolución del parámetro lambda va cambiando conforme va evolucionando el entrenamiento y al final devuelve, básicamente, cuando el proceso está entrenando una línea recta, que es lo que en principio idealmente, de acuerdo a la teoría, debería devolver. Y después, muy interesante si nos fijamos en estas curvas. Aquí en esta primera gráfica tenemos para un problema fijo determinado, para el que se conoce la solución exacta, lo que sería la expansión adiabática ideal, y aquí tenemos la que encontramos nosotros. Como veis, las curvas son prácticamente idénticas. En los extremos, por condiciones de contorno, hay veces que se presenta, como veis, un pequeñito cambio respecto a lo que sería ideal, pero básicamente la solución es perfecta. Y además eso lo reforzamos porque, como sabéis, en computación cuántica trabajamos en espacios de Hilbert con números complejos. Entonces, si realmente empiezas a encontrar soluciones
con términos imaginarios fuertes, eso suele ser indicativo de que no vas por demasiado buen camino. Entonces, representando la parte imaginaria de las soluciones, vemos que los valores son muy pequeños, entonces realmente estamos encontrando soluciones reales y bueno, en ese sentido, pues es bastante útil porque permite la implementación en ordenadores cuánticos directamente. El estado en el que estamos ahora es este que vemos aquí. Nosotros la experimentación que hemos hecho la hemos estado realizando con un átomo de hidrógeno que se puede simplificar a un problema de 2 qubits, que es poco, la verdad. A priori la metodología es completamente general y se puede aplicar exactamente igual para un número mayor de qubits. Y el problema fundamental es la escalabilidad de computación, ¿vale? No escalabilidad porque sea más complicado, sino la escalabilidad sobre todo a nivel de computación, ¿vale? Que puede tener implicaciones bastante importantes para poder encontrar una solución en un tiempo razonable. Entonces hemos estado haciendo algunos estudios de escalabilidad, reduciendo el número de muestras, submuestreando básicamente el espacio de manera inteligente, entre comillas, para poder saber si con un número pequeño de muestras somos capaces de encontrar una solución igualmente plausible. Lo hemos encontrado. Por lo tanto, en principio es bastante factible que se pueda escalar a problemas de más qubits. Y el estado en el que estamos ahora mismo en este problema es realmente, una vez que hemos presentado la solución general, esta solución se puede particularizar para las diferentes tecnologías, los diferentes hardwares cuánticos que se tienen ahora mismo disponibles, el de IBM, el de Google, el que sea. Los hamiltonianos son conocidos y realmente es tan fácil como particularizar esa solución para cada uno de esos hamiltonianos. Lo que estamos ahora mismo es, además de en ese proceso, probando también en una tecnología. No es que sea una tecnología nueva, pero es una tecnología diferente, porque en lugar de ser una computación cuántica digital es analógica. Entonces eso tiene una serie de problemas, pero tiene también algún beneficio, como que permite incrementar mucho el número de qubits disponibles, con lo cual las soluciones que puedes dar son a problemas mucho más complejos. Y más o menos ese es el estado en el que estamos ahora mismo. El resto de problemas, como os he comentado, ya sabía que iba a ir un poco justo de tiempo, como me está indicando el moderador de tiempo. Entonces, bueno, pues son otros problemas en los que hemos estado trabajando que ya están solucionados, podríamos decir. En el caso de Quantum Information Retrieval, básicamente es intentar encontrar o extraer la máxima información cuántica con el número mínimo posible de medidas para no perturbar el estado cuántico. Es un problema que empezamos a resolver en sistemas de qubits con dos posibles valores, 0, 1, y lo ampliamos después a qubits, que no son tan conocidos, pero bueno, es otra manera de implementar información cuántica con estados físicos, que en lugar de poder tener 2 estados diferentes puedan tener 3. El quantum clustering también es un problema que ya he presentado en alguna ocasión anterior. Realmente no es un algoritmo cuántico, es un algoritmo clásico con inspiración física, porque está inspirado en la ecuación de Redinger y que da soluciones no necesariamente mejores, pero sí al menos alternativas. Y en espacios o en situaciones de conjuntos de datos con posibles solapamientos, pero en los que hay diferencias de densidad entre los clústeres, funciona muy bien. Podríamos asimilarlo un poco al Libescan. Y otros 2 proyectos en los que estamos trabajando, pero que no os aburriré, son una implementaciones cuánticas de algoritmos de boosting, que son muy adecuados también para estos quantum annealers que están basados que al final dan soluciones a problemas de optimización. Y uno en el que estamos trabajando más intensamente ahora mismo, además de estos hamiltonianos para tecnologías de neutral atoms, que es una de estas tecnologías que os había comentado que estamos trabajando ahora mismo. El otro problema en el que más intensamente estamos trabajando en este grupito de personas, de investigadores, es en versiones cuánticas de redes convolucionales para clasificación de imágenes. En principio, cuando empezamos a trabajar, el objetivo básico era intentar meter alguna capa cuántica que consiguiera acelerar el proceso con un rendimiento similar, algo inferior, pero similar al que tenían las aproximaciones clásicas.
Pero bueno, algunas cosas que estamos probando últimamente nos están dando resultados incluso mejores a las versiones clásicas y es un tema en el que estamos trabajando muy intensamente. No sé, quizá en otro encuentro, en el próximo, toca hablar de las redes convolucionales. Y nada, eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, José. La verdad es que esto de los memristos, ¿no?, me recordaba un poco a la propuesta de 1943 de McCulloch y Peirce, cuando definieron esa red, ¿no?, que solamente tenía un estado de 0 y 1. Y bueno, y demostraron también, ¿no?, que cualquier función computable se podía modelar mediante un conjunto de estas redes, ¿no?, mediante redes, las primeras redes neuronales, dicen en la historia. ¿Tiene algo que ver, alguna relación, lo que proponéis aquí con aquella aproximación? No, hasta donde yo sé no tiene nada que ver. O sea, realmente el memristor al final es como una resistencia, es un componente que se pensó para circuitos electrónicos. Lo que pasa es que al tener esa componente de memoria se vio como una posibilidad para lo que tú comentas. O sea, conceptualmente podría tener cierta similitud, pero a nivel de hardware o de implementación no están relacionados. ¿Y a qué nivel, digamos, de poder estar esto en el mercado nos encontramos? Pues, claro, como nuestra visión es un poco más académica, siempre es un poco difícil, pero últimamente en estos 2 últimos problemas que sí que han generado cierto interés comercial, por lo que he comentado de las 2 patentes, con una empresa que tenemos bastante relación, ellos sí que hablan de poder realmente tener ordenadores cuánticos que generen una ventaja. No es que cada uno vayamos a tener un ordenador en nuestra casa, sino para ciertos cálculos y para ciertos problemas, tener ordenadores cuánticos que generen una ventaja en un tiempo bastante menor del que se estaba hablando, o sea, pues en la próxima década. De hecho, hay problemas donde ya se está aportando. En este último que he mencionado un poco, en el que estamos trabajando ahora de clasificación de imágenes, hay bastante interés por parte, la verdad es que es súper variopinto, porque es imágenes médicas por un lado, que son en las primeras que trabajamos, pero después en temas vinculados a banca y a ese tipo de industrias que tienen mucho dinero y mucho interés, estamos sacando resultados bastante competitivos. Entonces, es algo que probablemente esté más cerca de lo que yo mismo me pensaba hace 1 año o hace 2. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta de los presentes? A distancia me dicen que no. Pues muchas gracias, José, Gracias. muy interesante.